estimados oyentes, les saludamos aquí de nuestra radio El Verbo. Buen día, Juan Manuel. Estamos con ustedes este día, jueves de la 9ª semana. Lo que hacemos es una pequeña introducción que les ayuda a comprender, a descubrir más la enorme riqueza de la palabra de cada día. Es cierto. Hoy estamos terminando nuestro paso 2 días nomás. Las cartas de Pablo, bueno, son de Pablo, pero a Timoteo, que son son escritos de los más tardíos del Nuevo Testamento, por el año 100, pero con muy bonitos, muy pensados, linda teología, vamos a descubrir. Porque mañana después tenemos la fiesta del Sagrado Corazón, con lectura propia, y en la semana próxima pasamos a lecturas del Antiguo Testamento. Libro de Reyes. Bueno, Pablo a Timoteo le habla de la resurrección, tema principal, habla de la palabra, y que nosotros queremos ser fiel, aunque a veces somos infieles, dice, él es fiel, aunque nosotros a veces infieles, él es fiel porque es Dios. Y hermosas palabras sobre la palabra de Dios. La palabra no está encadenado. Hay mucha persecución en el año 100, mucho sufrimiento en el Imperio Romano contra cristianos, pero pueden estar muchos encadenados y muertos en el Coliseo de Roma, pero la palabra no está encadenada. El Salmo celebra ya un poco el Evangelio. El Evangelio nos hablará ¿cuál es el primer mandamiento? Es la pregunta que le hace a Jesús el escriba. Y ahí es el camino. El primer mandamiento es el camino. Por eso el Salmo 24, muy bonito, habla 5 o 6 veces de sendero y camino que es el Señor. Muéstranos, Señor, tu camino. Lo ha mostrado en Jesucristo, su camino. Muéstranos. Salmo 24, vale la pena rezar después durante el día. El Evangelio, como mencioné, texto muy importante, una combinación del Deuteronomio, capítulo 6, de Levíticos 19, responde Jesús. Maestro, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús, que conoce súper bien la palabra de Dios, le cita las 2 dimensiones, la de Dios, la vertical, la horizontal, la de amor a los demás. Cita 2 textos básicos de toda la Biblia, del Deuteronomio, donde amar a Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu psicología, y a lo prójimo también, como a ti mismo. Deuteronomio y este amor al prójimo, como a sí mismo, fuerte también en otro libro de Levíticos, que cita, él escriba, lo pasa muy bien, está de acuerdo con Jesús o Jesús con él, y le dice, bien, no estás lejos del reino, porque si tienes descubierto lo fundamental del seguimiento. Un poco de música, Juan, y vamos a leer Timoteo capítulo 2. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate, habla toda la comunidad, no solamente a los líderes. Acuérdate de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David. Porque esta es la buena noticia que yo predico. Esta es la buena noticia. Por lo cual sufro, por la cual estoy encadenado como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios no está encadenada. Por eso soporto estas pruebas por amor a los elegidos, a fin de que ellos, los elegidos, también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús. La salvación que está en Cristo Jesús, y entonces participen de la gloria eterna.
Esta doctrina es digna de fe. ¿Cuál es la doctrina que es digna de fe? Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si somos constantes, reinaremos con Él. Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Si somos infieles, Él es fiel. Él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. No dejes de vivir estas cosas, de enseñar estas cosas y vivirlas, ni de exhortar delante de Dios a que se eviten las discusiones inútiles, que solo sirven para perdición de quienes las escuchan. Esfuérzate a ser digno de la aprobación de Dios, presentándote ante Él como un obrero, como Pablo, que no tiene de qué avergonzarse, y como un fiel dispensador de la palabra de la verdad. Un dispensador de la palabra de verdad. Es palabra de Dios. Estimados oyentes, amigos de la palabra, han descubierto, escuchando esta carta a Timoteo, la segunda, lleno de verdades muy bonitas. Por ejemplo, esta doctrina, la que está aquí, que acuérdate de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos, acuérdate de Él. Y después, esto es más que una doctrina, pero Él dice, esta doctrina de su resurrección es digna de fe. Y que dice Él, si hemos muerto con Él, viviremos con Él, resucitaremos con Él. Si hemos muerto con Él, viviremos con Él, cierto está. Después hay otra cosita bonita, después de la resurrección, el tema de la palabra. Pueden estar muchos encadenados en el reino, en el imperio romano, desde Roma hasta Grecia, hasta Asia Menor, que está todo bajo el dominio de Roma, del César. Hemos escuchado, dale al César lo que es de César. Y ayer la discusión con los 7 maridos, ayer el Evangelio. Pero la palabra, podemos estar encadenados, perseguidos como cristianos. La palabra de Dios no está encadenado. Imagínense, no puede ser. La palabra de Dios es la última y siempre libre y dice siempre la verdad. La palabra de Dios no está de ninguna manera encadenado. Después cita, ya hemos dicho, si hemos muerto, hemos resucitado con Él. A veces somos infieles. Si somos constantes, podemos reinar. A veces somos infieles, ¿es cierto? Él es fiel. 3 palabras claves. Dios es diferente porque es Dios. Él es fiel porque no puede ser otra cosa de lo que Él es. No puede renegar a sí mismo. Al final hay una cosa muy bonita cuando nos invita a ser misioneros. Acá ustedes han escuchado, nuestro programa se llama La Palabra de Dios, de la palabra a una vida en misión. Dice, seas fiel, seas un fiel dispensador, un fiel anunciador. El autor dice cómo se escribiría a una persona, pero escribe a las comunidades. Ser fieles dispensadores, animadores de la palabra de verdad. La palabra de verdad es la que anunciamos cada mañana. Nosotros ahora vamos a poner un poco de música y después pasamos al Salmo que en relación ya con el Evangelio, primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Habla muy bonito del camino. El camino, el mandamiento es nuestro camino. El primero, con ambas dimensiones de Dios y del prójimo. Eso es nuestro camino. El Salmo se va a llamar aquí, muéstranos, Señor, tus caminos.
De aquí, de San Lucas, estamos con ustedes, Radio de la Palabra y del Verbo, con esta introducción a las lecturas del jueves. Muy bonito. El Salmo mencioné ya, dependiente un poco del Evangelio, del puente de la primera lectura de Timoteo al Evangelio, que damos capítulo 12 Marcos, que hablará de cuál es el primer mandamiento. Y ahí por eso es ¿cuál es el camino hacia Dios? Nuestra Biblia le dice al Salmo 24, súplica para conocer los caminos de Dios. Súplica para conocer este camino de Dios. Lo reveló, es Jesucristo. Y el verso responsorial, una petición. Muéstranos, Señor, tus caminos. Aquí está el camino. Aquí está el mandamiento. Muéstranos tus caminos. 3 estrofas. En total yo conté 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces que habla de camino o sendero, el Salmo. Aquí el mensaje es fuerte y bonito. Primera estrofa. Nuestra pequeña introducción. Cierto, con el salmista también nosotros imploramos a Dios que nos muestre continuamente cada día, cada momento en nuestra vida y trabajo, sus caminos, que nos muestre sus caminos de salvación. ¿Y cómo lo muestra? Lo mostró en Cristo. Dios se hizo camino en Jesucristo. Dios se hizo camino, se hace camino entre nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pasa bien. Para el Salmo 24. No se olviden que en el libro, en la Biblia del pueblo de Dios, siempre la conferencia episcopal, nosotros, la radio, las paulinas, todo, utilizamos siempre la numeración de salmos en paréntesis. Porque a un cierto 8, Salmo cierto 8 o 9, fue dividido en 2 y desde entonces hay diferentes contables de los salmos. Rezo con ustedes la primera estrofa. Escuchen bien cuántas veces habla de camino. Muéstranos, Señor, tu camino. Enséñame, Señor, tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios, mi Salvador. Muéstrame, enséñame, guíame, enséñame. Ahí está. ¿Y qué? El camino del Señor que reveló en su Hijo Jesucristo. Qué bonito. Así que es un salmo. Da gusto acompañarnos todo el día. Segunda estrofa. Dice el autor que no conocemos, cuando somos extraviados, ¿qué pasa? Es su bondad, su misericordia, que nos busca porque es un buen pastor, ¿saben? A los humildes, dice, en la segunda parte de la segunda estrofa, a los humildes que queremos ser, a los humildes los guía, a los pobres enseña el camino. Si nos hacemos pobres frente a Dios, y no nuestra sabiduría humana, sino la de Dios, Él nos enseña. Segunda estrofa. Rezo con ustedes. El Señor es bondadoso y recto. Por eso, por ser bondadoso y recto, muestra el camino a los extraviados. El Señor guía a los humildes para que obren rectamente. Enseña su camino a los pobres. Otra vez camino. Tercera vez, enseña su camino a los pobres. Esa es la segunda estrofa. Y sigue el tema de senderos y caminos en la tercera. Amor y fidelidad, nuestra pequeña introducción. Amor y fidelidad son los senderos de Dios. Amor y fidelidad, los senderos de Dios. Dios es nuestro amigo y nos recuerda de su alianza. Y viene el tema de la alianza, porque la alianza nos pone en el camino recto. Imagínense, Moisés y la alianza y la nueva con Jesucristo. Rezo con ustedes la tercera estrofa, Salmo 24, tan bonito. Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad. Todos los senderos del Señor son así. Amor y fidelidad son sus senderos.
Para los que observan los preceptos de su alianza, Evangelio, primer mandamiento, para los que observan los preceptos de su alianza, el Señor da su amistad a los que lo temen, les hace conocer su alianza. Recordar siempre su alianza. Repito el hermoso verso responsorial: muéstranos, Señor, tus caminos. Y han escuchado el tema del Salmo en general, es súplica, el Salmo 44. Súplica para conocer los caminos de Dios. Siempre vamos a suplicar que nos enseñe sus caminos. Señor Dios nuestro, Salmo 8 es la música. Qué amable, qué hermoso es tu palabra, que nos guía. El camino es su palabra. Marcos, el Evangelio, seguimos con Marcos todavía esta semana. Vamos a concluir a Marcos. Estamos cerca ya de la Pasión, no estamos frente a Pascua, sino frente al año de la Iglesia. Desde lunes vamos a leer Mateo. Durante 3 meses. Ahora leímos durante 2 meses Marcos. Marcos 12, muy importante el Evangelio de hoy. Ayer el Señor despachó los saduceos que criticaban, de que dudan, no aceptan la resurrección, que vinieron con este problema inventado de los 7 maridos. ¿Qué pasa con los 7 maridos en el cielo? Jesús bien respondió a los saduceos y algunos, parece, escribas y fariseos lo escucharon y les gustó, porque no se entienden con los saduceos. Los fariseos le gustó como Jesús les respondió. Leo el Evangelio capítulo 12 de Marcos. Ahora, un escriba que los oyó ayer con los saduceos, un escriba que los oyó discutir sobre los 7 maridos y en la vida eterna, que los oyó discutir, un escriba, al ver que Jesús les había respondido bien, se acercó, ahora tiene confianza, se acercó y le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6. El segundo es, siguió Jesús, el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levíticos 19. No hay otro mandamiento más grande que estos 2. Estos plural, ¿no? Primero, Dios y el prójimo son una unidad. Estos. No hay otro mandamiento más grande. El escriba le dijo a Jesús: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios, no hay otro más que Él. Que amarlo con todo tu corazón, con toda la inteligencia, toda tu fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos, todos los sacrificios. Jesús, al ver que el escriba había respondido tan bien, acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Nadie se atrevió más a hacerle preguntas. Es palabra del Señor.
Con ustedes, Radio El Verbo, Radio de la Palabra, Radio Misionera. Somos misioneros con la palabra, de la palabra de Dios a otro día en misión. Jueves, capítulo 12 de Marcos. Seguimos todavía 2 días más con Marcos, aunque mañana es fiesta, lectura diferente. Sagrado Corazón de Jesús. Escuchamos bien que un maestro de la ley viene y pregunta a Jesús, un maestro que tiene que saber, un entendido de la palabra, ¿cuál es el mandamiento más importante? Porque sabemos que fue complicado, porque las costumbres religiosas del judaísmo se habían complicado muchísimo, excesivamente, multitud de normas, 630 normas y mandamientos, contaron los rabinos. Exigen las tradiciones, ni siquiera era posible recordar a todos, el pueblo común, estas normas. Los rabinos tenían contado 630 preceptos. Mucho patriarcalismo, muchas normas, se volvió difícil cumplir con todo. La pregunta del escriba le sirve bien a Jesús, le viene bienvenido, porque le da la oportunidad de mostrar dónde debe estar nuestro principal empeño. Hermosa redacción entre Deuteronomio y Levítico. En el amor. Ya viene del Antiguo Testamento. En el amor, que es al mismo tiempo, Jesús lo formula también cuando dice todo con 2 citas del Antiguo Testamento. Amor a Dios, Deuteronomio, y amor al prójimo, al otro que está a mi lado. Como un amor mismo, una respuesta mismo. No se puede amar a Dios si no se ama al prójimo. Jesús resalta esta síntesis tan bonita. No hay mandamiento mayor, meitzon, más magnífico, más grande. No hay mandamiento mayor que estos, dice, resume Jesús. El maestro de la ley puede solamente darle razón a Jesús. El maestro de la ley, el escriba, le da razón a Jesús, diciendo, es importante lo que dice el escriba, muy importante, porque él, además de repetir y estar de acuerdo, diciendo que este amor doble, Dios y el prójimo, este amor vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Repitiendo este amor al prójimo, esto es nuestra justicia y que vale más que holocaustos y sacrificios. Ya lo sabemos. Todos estos sacrificios, holocaustos, todos estos animales sacrificados en el templo, Jesús cuando llega en Jerusalén le da un poco pena porque se ha vuelto muy exterior todo este comercio en Jerusalén por los animales y los sacrificios. Y que cita, él quiere el corazón, no necesita Dios holocaustos y animales muertos. Bueno, ahí vamos a hacer un poco de música, Juan, y rezamos con ustedes, como siempre. Una pequeña humilde oración para comenzar su propia oración de día. Señor, podríamos rezar así, infunde tú en nuestro corazón el ideal de tu amor. El ideal, que nuestro sueño y nuestro anhelo sea principal, sea de amarte, de vivir este amor en el amor a los demás. Amarte viviendo este amor práctico a los demás. Ayúdanos, te pedimos, ayúdanos a colocar todos nuestros proyectos, nuestras ideas, por debajo de esta idea, este ideal grande de tu amor. Y te pedimos, danos tu gracia, Señor, para vivirlo así cada día mejor con tu Espíritu. Que sea así. Nosotros nos despedimos de ustedes, continuaremos como siempre con ustedes con programas que siguen.
siguen en nuestra radio esta mañana. Tengan ustedes una buena mañana y bueno, esta noche hay una misa, esta noche otra misa con estos textos de las 19 horas. Tengan un buen día.